Vamos a leer y les invito a leer también ustedes el Evangelio según San Juan, capítulo 6, los versículos del 1 al 21. La palabra de Dios dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Esta es palabra de Dios. Vamos a reflexionar hoy con el tema: Yo soy, no temáis. Al leer este pasaje bíblico, nos llama la atención que ante los milagros de Jesús la gente se maravillaba. Eso era algo que sucedía siempre y está en los relatos del Evangelio. En esta ocasión, la palabra de Dios dice que la gente exclamó: Este verdaderamente es el profeta, el que había de venir al mundo. Mientras los discípulos ante el Maestro actúan con pesimismo, con temor, incluso al ver que viene caminando sobre el agua, sienten miedo. Y eso, mis hermanos, sucede en el texto bíblico y sucede en la vida actual. La palabra que para unos es maravillosa, el milagro que para unos es algo increíble y que les maravilla también, para otros es temor o es algo que no pueden creer. Nuevamente nos toca hoy leer 2 relatos. El calendario litúrgico los pone juntos a pesar de que el tema es diferente, pero los relaciona de alguna manera. Y vamos a intentar ver los 2 relatos. En los versículos del 1 al 15 se describe esa experiencia maravillosa de alimentar a 5,000 personas. El texto dice 5,000 varones, es decir, aunque Juan no lo dice en Mateo, sin contar a las mujeres y a los niños. Y les alimentó
con solamente 5 panes de cebada y 2 peces. Es un momento propicio en el que Jesús confronta a los discípulos. Y lo podemos ver cuando Él hace la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjense que el domingo anterior nosotros vimos a Jesús viendo la multitud y el tema era que tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y en esa ocasión dijimos que la compasión es algo que nos tiene que mover. Ahora, Juan no menciona esa compasión que él sintió al ver la multitud. Pero interesantemente, Juan hace énfasis en la acción de Jesús para suplir la necesidad del momento. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Es la pregunta. Y el mismo Evangelio dice que eso decía para probarles. Y Felipe, él es el que surge respondiéndole, pero hace cuentas. 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno de esas personas tomara siquiera un poco. Y 200 denarios es el salario de 200 días. Un denario era el salario de un día. Casi 5 meses o 6 meses. Es una fortuna prácticamente. Y aquel Felipe, que es aparentemente experto en finanzas, hace cuentas, pero le faltó fe. Por otro lado, aparece también en el relato Andrés, el hermano de Simón Pedro. Él dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Es algo bueno que él está viendo con qué recursos cuentan. Algo que los líderes siempre tenemos que estar haciendo, revisando nuestros recursos y aprovechándolos. Sin embargo, él también dice, pero esto es muy poco, no alcanzaría. Y entonces, aunque es positivo que Andrés trae ante Jesús los recursos pocos que hay, igual que Felipe, le falta fe y le sobra temor. Ambos son temerosos ante una tarea que tampoco es una tarea sencilla, alimentar a esa gran cantidad de personas. Y fíjense que en San Juan capítulo 14 nosotros vemos una frase que Jesús le dice a Felipe precisamente, aunque es en otro contexto y en otro tema, pero él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Es decir, la traigo a colación porque realmente los discípulos nos dan muestras de que aunque andan con Jesús, no están en la misma sintonía que Jesús. Mientras Jesús hace maravillas, ellos todavía están temerosos. Y entonces lo importante es que Jesús tiene un propósito al preguntarles. Tiene un propósito al ponerlos a razonar, a pensar qué poder hacer. En otro evangelio dice que uno de los discípulos le dice que despida a la multitud para que cada uno vaya a buscar qué comer, ¿verdad? Pero aquí Él los confronta para que ellos mismos solucionen esta situación. El darles pan tiene mucho que ver con el detalle que en el versículo 4 anota el evangelista. Estaba cerca la Pascua. Es decir, no es esta Pascua la Pascua en la cual Jesús va a ser crucificado. Es una Pascua anterior que Jesús la está pasando no en Jerusalén, sino en Galilea. Estamos alrededor del lago o del mar de Galilea. Pero tiene la relación porque esto nos recuerda el Éxodo. La Pascua fue instituida precisamente en el momento que los israelitas salieron de Egipto. Una Pascua que ellos celebraron prácticamente ya en marcha. Pero recordémonos que ellos iban hacia una tierra que fluye leche y miel. Llevaban una promesa. Y ahora la multitud que sigue a Jesús está a punto de presenciar
esa promesa de abundancia por medio del milagro que Jesús va a realizar. Entonces, repito, el domingo anterior vimos a Jesús compasivo y hoy lo vemos preocupado y actuando a favor de la multitud. No sería compasión si no se hace algo. Ahora, los seres humanos, especialmente los que estamos al frente de la iglesia como líderes, pastores, ancianos, diáconos, tenemos temor a veces en situaciones difíciles. La pandemia nos ha mostrado o ha sacado a luz ese temor de reunirnos presencialmente, de hacer ciertas actividades que antes hacíamos y que ahora no podemos porque la pandemia nos atemoriza. Pero nosotros tenemos y nos olvidamos muchas veces de ello, que somos hijos e hijas de un Dios todopoderoso. Tenemos que ser prudentes, tenemos que tener cuidado de nosotros. Por mucha fe que tenemos en las promesas del Señor y por mucha fe que tenemos en que el Señor nos guardará, siempre tenemos que poner delante la prudencia. Pero en el tema de actuar a favor de los necesitados, nosotros tenemos que recordarnos que el Dios de los imposibles está con nosotros. Y nosotros tenemos entonces que aprovechar los recursos que tenemos y en el nombre de Dios. Fíjense que Jesús no solamente toma los panes y los peces que el muchacho lleva y que comparte, sino que dice que dio gracias. Luego los repartió a los discípulos y los discípulos a las personas que ya estaban ahí cerca y acomodadas para poder ser atendidas. Muchas personas, mis hermanos, creen que lo que comieron fue un pedacito, como cuando nosotros partimos un pan y lo compartimos a veces entre 10 personas, el mismo pedazo, el mismo pan, solamente que en pedazos muy pequeños. Muchas personas, incluso estudiosos de la Biblia, le quitan mérito a este milagro. Sin embargo, el mismo Jesús dice que después mandó que recogieran lo que había sobrado. Y sobraron 12 cestas que llenaron con los pedazos de pan que habían quedado después de que todos se saciaron. En los versículos del 16 al 21 hay un relato también que es muy especial, porque en este relato se describe otra señal. Fíjense que los milagros que nosotros leemos en los evangelios sinópticos, aquí en Juan se llaman señales. Y la diferencia que hay entre decir un milagro y decir una señal es que la señal apunta a algo más. Y por eso es que Juan le llama señales, porque es el evangelista que se distingue en estar queriendo mostrarnos teológicamente el poder de Dios y la divinidad de Jesús. Entonces se describe la señal maravillosa: Jesús anda sobre el agua y aparece en ellos el temor. Los discípulos habían tomado el camino en la barca o la travesía en el mar en la barca sin Jesús, porque él se había retirado a orar. Pero cuando ya iban cruzando, se levantó la tormenta y Jesús los alcanza. Aquí dice que habían tal vez avanzado 25 o 30 estadios, que serían unas 3 millas y media tal vez. Entonces habían avanzado lo suficiente y el Señor viene a ellos caminando sobre el agua. Y es lógico, mis hermanos, que nosotros sintamos temor si estamos en una barca como aquellas que no eran como las modernas y hay una tormenta. Pero no es lógico, aparentemente para nosotros, que se tenga temor cuando reconocemos que el que viene hacia nosotros es Jesús. Y por eso el énfasis, tanto en el primer momento, cuando están viendo cómo alimentan a 5,000 varones, más las mujeres y los niños, como ahora que sienten temor, la palabra de Jesús encaja perfectamente el mensaje que él quiere dar a los discípulos. Yo soy, no temáis. Es decir, si yo estoy con ustedes, ¿por qué tienen temor, verdad? Nuestra capacidad humana
nos hace vulnerables y es lógico tener temor cuando nos enfocamos en nuestras propias posibilidades. Pero sabiendo que Jesús está cerca, que el Dios Todopoderoso no nos abandona, es nuestro consuelo, nuestra ayuda, nuestra esperanza, nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Entonces tenemos que reconocer ese poder de Dios y no atemorizarnos como que fuéramos unas personas que estamos solas y abandonadas a nuestra propia suerte. Cuando Jesús se acerca, cuando Jesús está con ellos solucionando la problemática de darle alimento a tantas personas, está precisamente haciendo su tarea pastoral, la tarea pastoral del maestro, que acompaña, que orienta, que dirige a los líderes en tiempo de conflicto y para beneficiar a los necesitados. La primera porción, y con esto quiero concluir, ofrece el alimento para saciar el hambre, para saciar la necesidad fisiológica de aquellas personas. En esta segunda porción, en este segundo relato, se muestra cómo Jesús ofrece la calma y la protección en el tiempo de peligro, en el tiempo de adversidad. En uno y en otro momento, nosotros tenemos que tener la seguridad de que el Señor nos dice, aquí estoy, no teman, porque somos sus hijos y Él está siempre con nosotros. Dios les bendiga.